salirse de su presencia en adoración. Así que usted se sienta, pero siga alabando a Dios mientras escucha el consejo de esta palabra. Vamos a predicarle un poquito de tiempo, no vamos a tenerlo mucho, pero va a ser una palabra que va a llegar a su corazón y lo va a animar para seguir confiando en Dios, para seguir teniendo fe en Él y para seguir obteniendo las victorias que Él nos prometió. El tema de esta mañana es: golpea hasta obtener tu victoria. Golpea hasta obtener tu victoria. Vamos a estar en Segunda de Reyes, capítulo 13, del versículo 14 al 25. No vamos a llevarlos a otros textos. Quizás traiga referencia, pero no lo vamos a citar para que usted no se me distraiga. Vamos a estar nada más en estos versículos, que son como 5 versículos. Ahí vamos a estar en esta prédica de esta mañana. Y vemos en Segunda de Reyes, capítulo 13, del versículo 14 al 25, algo muy precioso. Se relata la profecía y la muerte del profeta Eliseo, que tuvo lugar mientras gobernaba el rey Joás de Israel. En ese tiempo, el rey de Judá y el rey de Israel tenían el mismo nombre, Joás. Pero vemos nosotros que también había en esta nación de Israel, en el tiempo de Joás, estaba el profeta Eliseo. Acuérdese que en todos los tiempos Dios ha levantado levitas, sacerdotes, y ha levantado profetas de Dios, porque sin profeta, sin palabra profética, perece el pueblo, ya que el profeta fue levantado para exhortar, para alentar a los creyentes de cualquier cosa que le vaya a restar su salvación. Y vemos cuando el profeta iba a morir, dice que Joás lo visitó. ¿Por qué lo visitó? Porque Joás, a pesar de que no estaba bien con Dios, respetaba al siervo, al profeta, le tenía afecto y gran estima, y hacía su dependencia de consejero a Eliseo. Mire qué cosa, ¿verdad? Él no se dirigía a Dios, el rey Joás de Israel, sino que consultaba con el profeta de la nación de Israel, Eliseo. Y en ese tiempo el pueblo se volcó a la idolatría, a todo tipo de pecado, como estamos hoy. Y son atacados por los sirios. Los sirios dice que estaban al este de Israel, con el propósito. Allí en Jordania habían tomado territorio y estaban allí posesionados los sirios con el propósito de destruir y atacar en el tiempo del profeta Eliseo y del rey Joás, atacar a Israel. Pero dice que Joás sentía mucho la enfermedad que tenía el profeta Eliseo. Eliseo en ese tiempo ya tenía de 90 a 95 años y ya estaba por partir con Dios. Pero él fue fiel hasta la muerte con Dios y con el pueblo de Israel. Es tanto que dice el versículo 14 del capítulo 13 de Segunda de Reyes: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Nosotros miramos cuando le dice Padre mío, era la expresión de respeto que le tenía a él, del gran aprecio que le tenía a él. Era que este hombre
respetaba al profeta, pero no, cuando él le predicaba de Dios y le daba instrucciones de Dios, no lo hacía completo. Esto es como que a nosotros nos diga Dios: tenemos que leer la palabra de Dios todos los días, tenemos que orar todos los días, tenemos que ayunar, tener un estilo de vida de ayuno y oración para que el enemigo no nos agarre de sorpresa. Tenemos que estar alerta y conocer nuestros enemigos y conocer las bendiciones de Dios. Pues este Joás, rey de Israel, sabía todo eso, pero no lo hacía, sino que acudía al profeta y pedía la ayuda de él, como quien dice: resuelve tú. Entonces dice que a él le dolió cuando se dio cuenta que estaba enfermo. Y por eso dice en el versículo 14, que descendió, que lo visitó. Y cuando expresó Padre mío, es porque le dolía, porque él sabía la gran estima que le tenía y el gran respeto que merecía ese varón de Dios, porque él era un hombre de Dios, porque lo que hablaba se cumplía. Era un profeta de verdad. Y cuando le dijo carros de Israel, y le dijo y su gente de a caballo, esa expresión decía, Joás reconocía que por medio de esa metáfora o de esa palabra, el profeta hablaba a través de Dios. Reconocía el poder que había en Dios, por supuesto, pero a través del profeta. Y por eso le decía así, esa expresión cuando le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y dice que le da 8 instrucciones. Del capítulo 13, dice que le da en el versículo 15. Y le dijo, dice la Biblia, Eliseo a Joás. Y en el versículo 16 le vuelve a repetir. Y le dijo, dice. Y en el versículo 17 del capítulo 13 de Segunda de Reyes, 3 veces le dice en el versículo 13. Y le dijo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y en el versículo 18 le dice 2 veces, le vuelve a repetir. Y en el 19 le vuelve a repetir. En resumen 8 veces. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a usted lo que tiene que hacer y lo que no tenemos que hacer? Yo creo que a todos Dios nos habla cada día. Y siempre hacemos a veces lo que a Dios no le agrada. Nos manda a orar, leemos la Biblia. Nos manda a leer, ayunamos. Y todo eso es bueno. Pero cuando Dios da una orden, eso es lo que se tiene que hacer. Este hombre menospreciaba lo que Dios le decía a través del profeta. Y hoy en el siglo XXI muchos están menospreciando el llamado de Dios, la visitación de Dios de salvación. Tanto en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, en los niños que tienen capacidad ya, están rechazando la salvación de Jesucristo. En todos los tiempos ha habido esto. Y vemos la primera instrucción que le da el profeta al rey de Israel, Joás. Y le dijo, Eliseo, toma un arco, le dice. Un arco. Y toma unas saetas. Toma saetas, le dice. Le está dando instrucciones específicas. No le dice, toma un hacha. No le está diciendo, toma una espada. Le está diciendo saetas. Saeta o flecha, como usted le quiera decir. Toma saetas, le dice. Le estaba dando una palabra profética. Pero él tenía que tener su arco y sus saetas. Porque si no las tenía en mano, la profecía no podría llevarse a cabo. Cuando Dios a usted y a mí nos habla, tenemos que tener las herramientas que Él nos pide. Si usted quiere tener bendición, tiene que estar en obediencia con Dios. Si no, no espere bendición. Este hombre perdió muchas bendiciones,
aunque era un joven, un rey joven, y era aconsejado por un anciano, aunque las manos de ese anciano eran débiles y temblorosas por su edad. Sin embargo, este muchacho joven necesitaba las manos de la ayuda del profeta, porque esas manos simbolizaban las manos de Dios. Cuando usted viene a oír un mensaje de aquí, está oyendo hablar a Dios, porque estamos hablando de su palabra. Y le dice en las primeras instrucciones, en el versículo 16, y le dijo Eliseo: toma un arco. Toma un arco. Y vemos que en este arco son armas de guerra. Significa armas de guerra. ¿Cuáles son tus armas de guerra? En el siglo XXI. En ese tiempo, esto eran unas armas de guerra. El arco y las saetas. Y las saetas. Con arco y sin saeta, usted no podía defenderse del enemigo. Usted siendo cristiano y no escudriña y no conoce las bendiciones que Dios tiene para usted, de nada sirve. Sería nada más cargar un libro por cargarlo y tenerlo en casa. Tenemos que escudriñar, porque es una arma poderosa la palabra de Dios en el siglo XXI. Él no te dice busca una pistola, busca un rifle, alquila una tanqueta para que tú puedas llevar a cabo tu protección. No. Tu protección está en la palabra de Dios ahora en el siglo XXI, en esta palabra. Y conoceréis la palabra, la verdad, y la verdad nos hizo libres hace mucho tiempo. Entonces, en estas instrucciones nosotros podemos ver bien claro qué es lo que sucede. Versículo 15. Y este hombre en el 14 dice que lloró. Llegó llorando, mire, ¿cuántos aquí vienen llorando por una prueba familiar, económica, matrimonial, financiera, de salud? Muchos llegan llorando a la casa de Dios, muchos, pero ¿cuántos quieren obedecer al Dios que da la bendición, que da la solución? Muy pocos rechazan, y por eso no reciben por completo las bendiciones. Reciben migajas, reciben gotas, y Dios es un Dios todopoderoso, dispuesto a darnos las bendiciones más grandes, no las pequeñas. Pero la gente quiere de largo pedir y que le llegue a su casa por correo la bendición. Dios no trabaja así. Dios trabaja con el humilde de corazón, con el sencillo y humilde de corazón. Yo habito, dice, en el humilde de corazón. La persona dice: yo no soy soberbio, pero ¿por qué le lleva la contraria a Dios? El tiempo de Dios, usted y yo, no se lo debe de dar ni al nieto, ni al esposo, ni al tío, ni a la tía, ni al hijo, ni a nadie. El tiempo de Dios se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Porque si usted no respeta a Dios, Dios no va a oír sus oraciones. Porque Dios no puede ser burlado. Hay tiempo para la familia, tiempo para cantar, tiempo para escuchar la voz de Dios y tiempo de humillarse delante de Dios. Son 24 horas que tenemos. Y dice que llegó llorando y le empezó a decir: Padre mío, Padre mío. Y sabe que este hombre maduro de edad y espiritual no le hizo caso. No le hizo caso. Cuando estudiamos, la Biblia nos explica de que no le hizo caso. Eso le daba a entender que se arrepintiera. Si sabía que él se iba a morir y que ya no iba a estar el consejero de él, que se convirtiera entonces a Dios y que le obedeciera a Dios.
Espera. Deja tu llanto a un lado. Deja tu actuación a un lado. Y ven para acá. Si tú sabes que yo voy a morir, entonces haz esto. Busca un arco y busca flecha. No me vengas a hacerme a mí aquí llanto. Y le dijo: toma un arco y una saeta. Y tomó él un arco y unas saetas. En el versículo 16 le vuelve a hablar y le dice: luego dijo, versículo 16, luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tus manos sobre el arco. Pon tus manos sobre el arco. Ven, Jonathan. Ven. Hasta aquí. O ahí, pues. Deme tu mano. Parece aquí, déjame esto. Sáquese la mano de la bolsa. Vamos. Téngame eso ahí. Y le dice, en el versículo 16. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tus manos sobre el arco. No le dijo sobre las saetas. No le dijo sobre su cabeza. Cada vez que usted viene, de aquí sale una palabra profética de Dios. Porque la mejor profecía es la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a la palabra profética. Y le dice: pon tu mano sobre el arco, no sobre tu cabeza. ¿Y qué le sigue diciendo? Y puso sus manos sobre el arco. Entonces puso Eliseo sobre las... Pon tu mano aquí. Eliseo, el rey Joab, tiene las manos sobre el arco. Sobre esa obediencia, la profecía avanza. Cuando no hay obediencia, la profecía se detiene. Y dice que el profeta Eliseo puso su mano no sobre el arco, sino sobre la mano de Joab. Aunque este hombre era rey, los reyes y los presidentes tienen que ser guerreros. Los líderes cristianos tenemos que ser guerreros. Y sin embargo, esa característica de guerrero no la tenía el rey Joab. Lo estaba entrenando como un niño para que fuera un guerrero, porque él se iba a la presencia de Dios. Y entonces pone su mano sobre las manos de Joab, no sobre el arco. Y le dice, mire qué es lo que le dice. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él sus manos sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo: ok, pongo mis manos aquí. Ahora abre esa ventana. Y esa ventana daba hacia el este, Jordania, donde estaba allí Siria. Desde ahí atacando a Israel. Y le dice las instrucciones: abre la ventana del este. Y le quedan los enemigos. Y le está siguiendo proféticamente, le dice: esto simboliza que cuando tú tires, dame una flecha. Cuando tú tires una flecha, haz así, con una. Cuando tú tires una flecha, vas a vencer a los sirios. Vas a destruir a los sirios. Los vas a desaparecer a tus enemigos. Cuando tú tires, haz así. Cuando tú tires una flecha, por supuesto con el arco. Bueno, el niño no lo entrenamos para eso. Ten ahí las flechas. Gloria a Dios. ¿Y qué más? Vemos nosotros esta gran experiencia profética, y también la está haciendo creativa el profeta, porque ya no sabía cómo hablarle al rey Joás.
le dolía, que él lo estimaba, lo tenía en gran estima, pero eso no le bastaba para una gran guerra que estaba enfrentando y que ya no iba a estar intercediendo Eliseo, aunque después de Eliseo y después de usted y después de mí vienen otros y otros y otros, pero le dolía que este joven, porque era un joven este rey, se quedara sin él, que era un anciano, que sabía que cuando le decía pues un poquito ahí le entendía, aunque no todo, pero hacía algo, y Dios clamaba a Eliseo y este muchachito pues se mantenía en pies. ¿Y qué sigue diciendo? Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. ¿Tú sabes tirar aquí? Pon las saetas aquí. Pon dos aquí. Le dice: tira. Mete una aquí en el centro. Para acá, para más. Pon aquí, la punta ahí. Ponla así. A ver. Así. Está suave. Estira esto, estira lo blanco, estira lo blanco. Así, tú sabes. Ok, así, haz un simulacro, más o menos. Entonces le dice: Joab, abre tu ventana y tira una saeta. Tira una saeta, que significaba la victoria. Oh my God, este niño sí que, wow, ponte así de perfil. Dale otra vez para allá, tira para allá. Qué lindo es el Señor. Oh Jesús, proféticamente vas a vencer a tus enemigos en el nombre de Jesús. Madre, donde pueda me trae la saeta. Qué lindo es el Señor. Me lo vuelves a hacer, pero no lo tires ahorita. Qué lindo es el Señor. Y le dice: abre tu ventana. Proféticamente no la abrió Eliseo, el profeta. No la puede. Hay cosas que el pastor no lo puede hacer por usted. Hay cosas que los padres no lo pueden hacer por los hijos. Cada persona, tenlo ahí. Date así. Dale, como te vas a tirar, pero no la tires. Ahí, no la tires. Qué lindo. Este muchachito salió bravo. Así que está buscando el Señor. Bravos como él en el nombre de Jesús. Está obedeciendo a todo. Miren, gloria a Dios. Entonces dice que le dice: abre la ventana. No le dijo: permiso, te voy a abrir la ventana. No. Aquí no venga con pamper. Aquí venga varonilmente y venga como lo que es una guerrera de Dios. Un guerrero de Dios. ¿Cuántos guerreros hay en la iglesia? Cristo mi Redentor. Guerrera y guerrero. Aquí no queremos gente de pamper. No, gente que toma comida sólida, no leche en pomo. En el nombre de Jesús. Los que no vinieron hoy y pudieron haber llegado están con pamper. Los que no pudieron venir, esos son guerreros. Pero los que sí pudieron venir y dejaron primero el oficio, las cosas que iban a resolver, esos están en pamper. I'm sorry con el Q. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Está listo Eliseo. Ay, Dios mío, este Joab. Y tirando él, Eliseo. ¿Y sabe qué significaba saeta? Salvación de Jehová. Cuando tú oras, cuando tú te vuelves una intercesor y una intercesora, se vuelven saetas contra el enemigo, oraciones contra el enemigo. Cuando tú tienes un problema, miremos al cielo, abre tu ventana. Dice que nuestros ojos son las ventanas del cuerpo. Abre tus ojos, mira hacia arriba, miremos hacia arriba a Dios. Simbólicamente nuestra ventana, nuestros ojos. No podemos ver ni a la derecha ni a la izquierda cuando estamos con problemas. Tenemos que ver a Dios en medio de la crisis, en medio de la guerra. Tenemos como guerreras y guerreros poner nuestros ojos en Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo:
tira. Y tirando él, Eliseo se convirtió, dice la Biblia, y dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios hasta consumirlo. Mire esta palabra profética del capítulo 17. Si usted se graba en su corazón el capítulo 17 de Segunda de Reyes, del capítulo 13, usted estuvo en el mensaje. Le da instrucciones específicas desde el 15. Desde el 15 le dice: toma un arco, toma saeta. Después le dice: pon tu mano sobre el arco. Él las puso también Eliseo, guiándolo, enseñándolo, entrenándolo. Y después le dice Eliseo: trae tu saeta y tu arco y tira. Dispara, le dice. ¿Por qué le dice dispara? Porque era profético esa acción que iba a hacer él. Era una acción que traía salvación de Jehová, traía destrucción para el enemigo, traía que iba a herir a todos los sirios. Pero este 17 lo escuchó, lo hizo dentro de donde estaba con Eliseo, pero después se detuvo. ¿Cuántos de nosotros aquí se comienza algo y no se termina? Eso no le agrada a Dios. Usted dice: voy a hacer ayuno, voy hasta ver la salvación de mi familia. Comienza y comienza hasta que se detiene. Y cuando usted se detiene y yo me detengo, la bendición se detiene. ¿Qué decía cuando Aarón y Hur levantaban las manos de Moisés? Dice que prevalecía, ganaba la batalla el pueblo de Israel con Josué. Pero cuando dejaban de levantar las manos a Moisés, atacaban los enemigos. Eran atacados. Así que usted y yo, este hombre tuvo muchas oportunidades como las que tenemos nosotros ahora. Dice que Dios da la victoria a los que persisten y obedecen y no se rinden. ¿Oyó esas tres cosas? Dios le da la victoria a todos aquellos que obedecen y son persistentes y no se rinden hasta destruir al enemigo, hasta recibir la bendición. ¿Usted está leyendo conmigo? Le dice: tira, y esto simboliza salvación de Jehová. Y después le dice: saeta de salvación contra Siria. 2. Porque herirás a los sirios. 3. Hasta consumirlos. Hasta consumirlos. Y dice que por séptima vez en el versículo 18 le dice: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo también: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Dios, cuando te dice: haz esto hasta que venza, hasta que obtenga la victoria, hasta que estés sana, no dejes de orar. Hasta que tu hijo sea libre y salvo, no dejes de orar. Ten un estilo de vida hasta que Cristo venga. La palabra hasta quiere decir persevera en lo que se comienza hasta que Cristo venga. Si Él dice que tenemos que obedecerle, vamos a obedecerle. Si Él dice que escudriñemos la Biblia, lo vamos a hacer, porque todo eso nos hace bien, nos da salud espiritual, física, emocional. Aquí están escondidos los grandes tesoros, las grandes bendiciones. Y vemos que esta persona le da la segunda orden. Le dice: ok, pon el arco a un lado. Pon el arco por ahí. Ponlo ahí paradito. Ponlo ahí que te voy a ocupar.
le dice, ahora le dice, pon el arco por ahí, ven rápido, ponlo ahí en el piso. Y le dice, en el versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas, toma las flechas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado. Y le dice, dame una. Y le dice, empieza a golpear la tierra, así como yo. Empieza a golpear la tierra. No le dice, golpea 3 veces. Empieza a golpear la tierra. Ya le había dado instrucciones que ellos, hasta vencer a sus enemigos, iban a dejar de golpear y de disparar las saetas. 2 instrucciones. Y dice, y le dijo, golpea la tierra. Empieza a golpear tú con las 3 la tierra. Toma, agarra 2 en una y una en una. Las 2 manos usa. Golpea ahí, golpea. Golpea, le dice, la tierra. No le dijo que una vez. Y dice que el rey Joab golpeó 3 veces nada más. 3 veces. Y le dice, ¿tú sabes lo que significa que haya golpeado 3 veces? Que sola 3 veces vas a derrotar a los sirios. Y yo te había dado instrucción que Dios traería salvación contra Siria y que los iba a herir a los sirios, pero era hasta consumirlo que tú ibas a golpear. Golpea, no era golpear un momento, era golpear y golpear constantemente. Cuando tú empieces a orar por tu salud, no pares de creerle a Dios. Este hombre dice que no tenía fe. No tuvo la fe suficiente porque no conocía a Dios. Conocía al varón de Dios, al profeta Eliseo, pero nunca tuvo una comunicación directa con Dios porque no buscaba de él. Tuvo palabra todo ese tiempo que estuvo con Eliseo, pero él la rechazó, no siguió las instrucciones. ¿Y qué dijo? Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Hizo así nada más. Haz tú ahí en el piso. 1, 2 y 3. Y ya. Tómales. Me parece a mí como que se sentó flojamente. Se sentó indiferente. Como que usted venga a la casa de Dios por cumplir nada más. Porque tiene que hacer algo. Eso Dios no se lo recibe, ni a usted ni a mí. Si yo vengo solo por predicar, no hice nada. Si usted viene solamente porque digan que llegó, no hizo nada. Y si se queda en casa, peor todavía. Nosotros tenemos que venir porque queremos conocer a Dios. Queremos conocerlo, cómo amarlo más, cómo conocer las estrategias que Él nos está dando. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces el varón de Dios, que era Eliseo, enojado contra el rey, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Si usted viene cuando puede nada más, no le diga a Dios que le tiene que resolver sus cientos y mis cientos de problemas. Tenemos cientos y cientos de problemas, pero queremos la solución de los problemas, pero estamos desobedeciéndole a Dios. Este hombre le desobedeció a Dios. Le dice, hasta que los derribe, golpea. Hasta que los derribe, deja de tirar saeta. Cuando Dios da una orden es porque tiene respaldo de Él. Tenía el respaldo del profeta. Y al tener el respaldo del profeta, tenía el respaldo de Dios. No vengamos a llenar un espacio. Usted que me mira por internet, seamos más responsables los que nos llamamos iglesia de Dios. Los que nos llamamos cristianos evangélicos. A veces por nuestro testimonio hay muchos
que no alcanzan la salvación y Dios va a pedir cuenta, tanto del altar como los que están en las bancas sentados. Es hora que nos paremos firme. Dice que le mandó a disparar una saeta, una flecha hacia el oriente, ya supimos eso, que significaba la victoria sobre los sirios, que habían ocupado la tierra de Israel al oriente de Jordania, controlada por los sirios. Y abrir la ventana, dice que miraba hacia el este. Y que todo esto significaba que cuando Joab obedeció a Eliseo disparando una flecha, una saeta por la ventana, dice que hubo una interpretación por el profeta y el significado de esta acción. El disparo simbolizaba la liberación de Israel de parte del Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos, mediante la derrota del ejército sirio en manos de Joab. Dios te hizo madre, te hizo papá, para que tú le entregues buenas cuentas de tus hijas y de tus hijas. No importa la edad que tenga. Si ya pasaron una mayoría de edad, usted tiene que clamar para que ese hijo, esa hija, deje los vicios si están en vicio, deje la fornicación si están en la fornicación, dejen el adulterio si están en el adulterio. No hacerle fiesta. Tú quieres mujer, cásate. Si no tienes un Dios poderoso. Y cuando vayas a elegir, elige bien, porque es para toda la vida. Hay muchas elecciones que tienen muchas causas al final, muchos problemas. Tenemos que estar alerta nosotros, alerta. ¿Qué te quiero decir con esto? Agarra el arco si quieres y toma tu flechita. Dice que en la mano del profeta Eliseo le dio al rey como una interpretación, que ese lanzamiento de la saeta, o sea que le dio una comisión de atacar a los sirios. Qué bonito cuando Dios nos manda a hacer algo, para hacérselo más en resumen que estar leyendo. Cuando Dios nos asigna una tarea y la hacemos, ¿qué siente usted? Satisfacción de que usted pudo agradar a Dios. ¿Verdad que eso es lo que sentimos? Le decimos, ay Señor, lo hiciste posible que yo entrara en adoración, que yo fuera a la iglesia, que yo me tirara de rodillas, que orara, que hablara contigo, que leyera la palabra. Pero qué lindo cómo tú me la revelaste, porque tú viste mi corazón que había anhelo, que cuando yo la oiga la entienda. ¿Cómo entendí esa palabra? Aquí vemos nosotros que le dijo claro las instrucciones. Eliseo le ordenó, le profetizó una palabra y la palabra no la llevó a cabo. En resumen, cierro aquí. Dios le dio una palabra profética en los últimos días antes de morir a Eliseo. Trajo la última profecía y aún después de muerto hizo el último milagro, que venía una banda de ladrones y venía unas personas con un muerto, y para que no los atacaran dejaron caer en la tumba de Eliseo al muerto, y ese muerto resucitó. Aún de muerto Eliseo resucitó a otro. Amén. Hizo la última palabra profética, se la soltó a un joven llamado Joab, rey de Israel. Pero este va a ser como David, conforme al corazón de Dios, amén, con la mente de Cristo. Amén. Un profesional, pero que nunca se va a avergonzar de que es un buen creyente. Amén. Lo declaramos profeta de Dios. Amén. Profeta de Dios. Y vemos nosotros que este hombre, Eliseo, en su divinidad, vino y agarró a este joven rey y dándole la palabra profética. Y le dice del versículo 15 al versículo 19.
haz esto y esto y esto. ¿Y sabe qué hizo Jehová? No cumplió completo. Y al usted y yo no hacer las cosas que Dios nos manda completo, no a media, no vamos a tener las bendiciones. Usted puede orar por su hijo, pero su hijo tiene que buscar de Dios. Yo puedo orar por ustedes, pero usted tiene que poner su parte. Todas sus peticiones tenemos que hacerlas juntas, porque ni yo puedo sola, ni usted puede solo. Junto con Dios, junto con el Espíritu Santo, junto con el Hijo de Dios, junto con la iglesia, es que nosotros vamos a obtener grandes victorias. No se vaya a pelear solo. Que aquí, miren, necesitamos hasta del más débil. Este profeta era varón de Dios. Aquí todos necesitamos unos a otros. No sé, este hombre, ¿sabe cuál es su estilo de vida? Él quería, para ya terminar, quería resolver a su propia manera. Y por falta de fe, usted sabe que le den instrucciones y le dice, haz esto y esto. Y él es así. Ya golpeé, tuviste que golpear. Ya golpeé 3 veces. Ay, profeta Eliseo, ¿usted quiere que esté todo el día? Hasta destruir a tus enemigos. Hay saeta de Jehová. Saeta de salvación de Jehová. Y hay saeta de Jehová que herirá a los sirios. Hasta consumirlos. Y le dice, no puede con esto. Entonces empieza a golpear la tierra. Tampoco lo hizo. Y dice que se enojó. Pero ¿qué pasó en el 23? Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlo ni echarlo delante de su presencia hasta hoy. ¿Y qué pasó en el versículo 25? Y terminamos con esta palabra. Y dice que 3 veces lo derrotó Jehová a los sirios. 3 veces. Las 3 veces que golpeó nada más la tierra. ¿Cuál es el título de este mensaje? Golpea hasta obtener tu victoria. No venga por suplir algo, por tapar que tú llegaste a tu persona. Es bien agradable que nos miremos la carita. Es muy agradable que nos demos el abrazo. Pero más agradable es agradar a Dios. Que estemos aquí con convicción. Que estemos aquí porque Dios nos trajo. Porque la instrucción fue de Dios. La instrucción de golpear la tierra implicaba que el rey Joás de Israel debió clavar en el suelo todas las saetas que tenía, que había tomado. Seguro que tenía cientos de flechas y él solamente tres tiró a clavarlas en la tierra. Como un acto de confianza completa en Dios. Para la victoria total tenemos que obedecer por completo a Dios. Al quedarse con las demás saetas, el rey Joás demostró que no confiaba en el Señor de todo su corazón. Eliseo mandó a Joás a que lanzara las restantes flechas al suelo. Y que Joás, en el versículo 18 lo dice, que Joás lanzó solamente 3 de ellas en el suelo en lugar de obedecerle que las pusiera todas. Él se detuvo, dice. Y debido a su falta de fe, Joás carecía de la victoria sobre su enemigo sirio, en lugar de destruirlos hasta consumirlos. Qué triste es eso. Mire, yo le voy a decir, usted no está en pecado. Si usted estuviera involucrado en pecado de fornicación con otros ídolos, o estuviera haciendo cosas desordenadas, no tuviera derecho de las bendiciones de Dios. Pero usted tiene derecho de recibir las bendiciones de Dios. Amén. Pero hay una palabra que retiene la bendición. Cada vez que usted haga algo, consulte con el Espíritu Santo. Consulte con las personas que Dios ha puesto. Y para que se ore por esa situación. No pelee solo, porque se va a cansar y se va a rendir. Porque Dios te manda a decir ahora, no te rindas. Golpea hasta recibir tu victoria.
hasta recibir tu victoria, ya que Dios nunca falla. Cuando Dios se le oye las instrucciones, también se hace. A Dios no se le cuestiona. Y este varón Joab cuestionó al profeta, y el profeta estaba hablando de parte de Dios. Al no obedecer por su falta de fe, por falta del conocimiento de Dios, dice que Dios no lo va a usted a rechazar porque no tenía conocimiento de Dios, porque usted tiene y yo que buscar el conocimiento de Dios. No hay excusa. Nosotros estamos para recibir todas las bendiciones de Dios. Que no nos pase como le pasó a este rey de Israel, Joás, que rechazó todas las bendiciones de Dios y se perdió todo el tiempo de la administración y de consejería del profeta. ¿Cuántos años usted lleva en el evangelio y no sabe de la palabra de Dios? Usted sabe que Dios nos habla de todas formas. Nos habla con un árbol, nos habla a través de un niño, nos habla a través de una flecha, nos habla a través de un arco, a través de una hacha, a través de un cuchillo, a través de un bisturí, a través de su palabra. Hay tantas cosas. Así que el consejo de esta mañana es, dispara por última vez, es que usted, que su fe no mengue. Amén, aleluya. Cambie tu mente, cierro con esto, y no limites a Dios. Las bendiciones menguan cuando mengua tu fe. Las bendiciones de Dios menguan cuando mengua tu fe. Tú tienes fe que tu familiar va a ser sano, créelo, y que usted va a ser sana, creámoslo. Creámoslo. Ahora mismo, cuando veníamos en el carro, nos llamó una hermana que estábamos orando por una hermana en Nicaragua que tenía un cáncer terminal y le dijeron que no hay nada, que no aparece nada. Y como los médicos científicamente les gusta averiguar que mañana va a pasar otra vez chequeándola, pero cuando creemos que no hay nada, se llama esperanza. Está sana y sana para la gloria de Dios. Esa es la fe de nosotros. Que esta fe también sana todo lo que se oró en la mañana por los enfermos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Glorifícate, Padre Celestial, que podamos todos juntos, Señor, tener esa fe que te agrada, mi Dios. Que no mengue nuestra fe para que no menguen las bendiciones. En el nombre de